¿Se puede perdonar a quien te ha arrebatado la vida? ¿Se puede desear el cielo para quien te ha clavado un cuchillo 14 veces? Una niña de 11 años, pobre, analfabeta, campesina, lo hizo. Y no solo perdonó, convirtió a su asesino. Su nombre es María Goretti, y su historia ha conmovido al mundo durante más de un siglo. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy te demostrará que el amor de Dios es más fuerte que el odio, y que la pureza no es debilidad, sino la fuerza más poderosa del alma. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Hoy la Iglesia nos invita a conocer a una de las santas más jóvenes y más querida de la historia, Santa María Goretti, la pequeña mártir de la pureza, que, con solo 11 años, prefirió morir antes que ofender a Dios. Pero su historia no es solo un ejemplo de valentía, es también una lección de perdón que desafía toda lógica humana. María Goretti no fue una niña privilegiada, nació en la pobreza, en un hogar humilde, en una Italia rural que apenas sobrevivía. No tuvo educación formal, no tuvo lujos, y sin embargo, en su corazón se alojó una fe tan profunda que la transformó en una de las santas más influyentes del siglo XX. El 24 de junio de 1950, el Papa Pío XII la canonizó ante la mayor multitud jamás reunida en la historia de Roma hasta entonces. Más de 500.000 personas acudieron a la Plaza de San Pedro. Por primera vez, una madre, Assunta Goretti, asistía a la canonización de su propia hija. No era solo la canonización de una mártir, era la celebración del perdón, de la conversión y de la fuerza de un amor que vence al odio. Hoy conoceremos su vida, su martirio, su perdón milagroso y el increíble arrepentimiento de su asesino. Una historia que demuestra que la gracia de Dios puede transformar hasta el corazón más endurecido. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos, y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. En mi canal subimos oraciones, subimos también relatos de algunos santos y también de relatos bíblicos. María Goretti nació en Corinaldo, provincia de Ancona, Italia, el 16 de octubre de 1890. Fue la tercera de 7 hijos de una familia pobre de bienes terrenales, pero rica en fe y virtudes. Al día siguiente de su nacimiento, fue bautizada y consagrada a la Virgen María. Los Goretti no tenían dinero, pero tenían algo más valioso: la fe. Rezaban el rosario en común todos los días. Los domingos asistían a misa y comulgaban. La oración era el aire que respiraban. La crisis económica obligó a la familia a emigrar a la campiña romana, a las tierras pantanosas de Le Ferriere di Conca, donde se instalaron trabajando para el conde Mazzoleni. Aquí, María, a sus 9 años, se convirtió en la madre de sus hermanos. Cocinaba, limpiaba, cosía, vendía huevos y cuidaba a los demás pequeños mientras su madre, viuda desde 1900, trabajaba en el campo. El 6 de mayo de 1900, su padre, Luigi Goretti, contrajo malaria y murió a los 41 años. María, que entonces tenía 9 años, sintió el peso de la pérdida, pero no se hundió. Al contrario, se convirtió en el apoyo de su madre, diciéndole: «Ánimo, mamá, no tengas miedo, la providencia nos ayudará». María ardía en deseo de recibir a Jesús en la primera comunión. En aquella época, los niños debían esperar hasta los 11 años, pero ella insistió con tal fervor que su madre, con la ayuda de los vecinos, le consiguieron un vestido y los zapatos. El 29 de mayo de 1902, con apenas 11 años, hizo su primera comunión, y ese día hizo un voto que marcaría su vida: morir antes de pecar. En la misma propiedad vivía otra familia, los Serenelli, Giovanni, el padre, y su hijo Alessandro, un joven de 19 años, grosero,
vicioso y adicto a lecturas y conversaciones impuras. Alessandro había desarrollado una obsesión malsana por María y comenzó a acosarla con proposiciones deshonestas. María, que entendía perfectamente que esas propuestas ofendían a Dios, las rechazó siempre, pero no se atrevió a contarlo a su madre, porque Alessandro la había amenazado de muerte si hablaba. Además, temía que la expulsión de los Serenelli dejara a su familia sin trabajo y sin hogar. Prefirió callar y sufrir en silencio, confiando su angustia a la Virgen. A las 3 de la tarde, María estaba en casa cosiendo y cuidando a su hermanita Teresa. Alessandro entró, la tomó por la fuerza y la arrastró a la cocina. Cerrando la puerta, intentó abusar de ella. María se resistió con todas sus fuerzas y le gritó: «No hagas eso, es pecado, irás al infierno». El joven, ciego de ira, sacó un punzón y la amenazó: «Si no te dejas, te quito la vida». María, firme en su resolución de no pecar, respondió con la frase que la inmortalizaría: «Prefiero morir antes que pecar». Entonces, Alessandro la apuñaló salvajemente, 14 veces. Le atravesó el corazón, el pulmón izquierdo, el diafragma, el intestino y el pericardio. Después de la primera puñalada, ella gritó: «¡Dios mío! ¡Mamá!», y cayó al suelo. Al oírla gemir, Alessandro volvió y la apuñaló de nuevo, creyéndola ya sin vida. María fue llevada al hospital de Nettuno. Aunque los médicos se sorprendieron de que aún estuviera viva, diagnosticaron que no tenía cura. Durante 2 horas de operación, María, sin anestesia, no se quejó, solo ofrecía sus sufrimientos a Dios, confiando en la Virgen y en Jesús crucificado. El capellán del hospital, antes de administrarle la extrema unción, le preguntó: «Marieta, ¿perdonas de todo corazón a tu asesino?». Ella respondió con una claridad que solo la gracia divina puede dar: «Sí, por amor a Jesús lo perdono, y quiero que esté conmigo en el paraíso, que Dios lo perdone, que yo ya lo he perdonado». A las 4 de la tarde del 6 de julio de 1902, con apenas 11 años, María Goretti entregó su alma a Dios. La historia de María no terminó con su muerte, el verdadero milagro comenzó allí. Alessandro fue condenado a 30 años de prisión. Al principio, se mostró rebelde e impenitente. Durante los primeros años, su corazón permaneció endurecido. Cuenta la tradición que, en 1910, después de 6 años de prisión, María se le apareció en los sueños. Le entregó 14 lirios blancos, uno por cada puñalada. María no le dijo una palabra, solo le tendió las flores. Alessandro comprendió que María lo había perdonado, que ella estaba en el cielo y que deseaba su salvación. Ese sueño lo quebró, sintió un arrepentimiento profundo y llamó al obispo para confesarse. Alessandro se convirtió en un modelo de conducta en la prisión y fue liberado 3 años antes de cumplir su condena, en 1928. Pero su proceso de sanación aún no había terminado. Una noche de Navidad, Alessandro fue a la casa de Assunta Goretti y le pidió perdón de rodillas. Assunta, con un gesto que solo la gracia de Dios puede inspirar, lo abrazó y le dijo: «Si mi hija te ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonarte yo?». Ese mismo día, el 24 de diciembre de 1937, madre y asesino recibieron juntos la Sagrada Comunión. Fue la reconciliación más profunda de la historia. Alessandro fue recibido en audiencia por el Papa Pío XII. El Papa, tras escuchar su historia, le dijo: «Alessandro, el perdón de Dios te ha alcanzado. María Goretti ha sido tu abogada en el cielo». Alessandro Serenelli falleció el 6 de mayo de 1970, a los 88 años, como hermano lego capuchino. Antes de morir, declaró: «María Goretti ha sido mi guía, mi protectora y mi abogada. Sin ella, Dios no me hubiera salvado».
El 24 de junio de 1950, la Iglesia elevó a María Goretti a los altares. La canonización fue histórica y sin precedentes. El Papa Pío XII canonizó a María Goretti en la Plaza de San Pedro ante más de 500.000 personas, la mayor concentración jamás vista en Roma hasta entonces. Fue la primera vez en la historia que una madre, Asunta, asistía a la canonización de su propia hija. Durante la ceremonia, la anciana Asunta, arropada por una religiosa, fue llevada a un balcón del Palacio Apostólico. No podía contener las lágrimas. Había perdido a su hija, pero la veía honrada por toda la iglesia. Aquel día, el perdón y la santidad se dieron la mano. El Papa dijo en su homilia: María Goretti, que no sabía leer ni escribir, ha enseñado al mundo una lección más difícil que todas las letras, que la pureza es el mayor tesoro del alma y que el perdón es la puerta del cielo. Santa María Goretti es patrona de la pureza y la castidad, los jóvenes y adolescentes, las víctimas de abuso sexual, el perdón, los pobres y los campesinos. Hermanos, la historia de María Goretti es un espejo donde mirarnos en medio de un mundo que ha perdido el sentido del pecado, de la pureza y del perdón. ¿Qué nos dice hoy esta niña de 11 años? La primera enseñanza: la pureza no es debilidad, es fortaleza. En un mundo que banaliza el sexo y reduce la castidad a un concepto anticuado, María Goretti nos recuerda que la pureza es un tesoro que merece ser defendido, incluso a costa de la vida. San Juan Pablo II dijo: la castidad es la custodio del amor auténtico. No es represión, es libertad para amar como Dios ama. La segunda enseñanza: el perdón es la mayor victoria. María no solo murió defendiendo su pureza, murió perdonando, y su perdón no fue un gesto vacío, fue un acto de amor que transformó a su asesino. El Papa Francisco dijo: perdonar no es olvidar el mal, es no dejar que el mal tenga la última palabra. María nos enseña que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más poderosa del alma. La tercera enseñanza: la oración es el arma secreta de los santos. María era una niña que no sabía leer ni escribir, pero sabía rezar. El rosario era su compañero fiel. En una familia que rezaba unida, aprendió que la oración es el sostén de la vida. ¿Qué pasaría si las familias volvieran a rezar el rosario juntas? Cuarta enseñanza: la Eucaristía es el alimento de los mártires. María anhelaba recibir a Jesús en la comunión, y cuando lo hizo, quedó tan fortalecida que prefirió morir antes que ofenderlo. La Eucaristía no es un rito, es el alimento que nos da fuerza para vivir y, si es necesario, para morir por la fe. Hoy, al terminar este video, te invito a hacer un propósito concreto. Reza por las víctimas de abuso y violencia, y también por sus agresores, como María rezó por Alessandro. La oración puede transformar el corazón más endurecido. Y si alguna vez te cuesta perdonar, mira a María Goretti. Ella, desde el cielo, te dice: no es imposible, con Dios todo es posible. Pongámonos ahora bajo la protección de esta pequeña gran santa y pidamos su intersección para vivir la pureza y el perdón. Niña de Dios, Santa María Goretti, tú que has conocido tan pronto la dureza y el cansancio, el dolor y las breves alegrías de la vida, tú que has sido pobre y huérfana y que has amado al prójimo incansablemente, haciéndote sierva humilde y diligente, tú que has sido buena sin enorgullecerte y que has amado a Dios por encima de todo lo demás. Tú que has derramado tu sangre por no traicionar al Señor y que has perdonado a tu asesino, deseando para él el paraíso. Intercede y ruega por nosotros al Padre, para que digamos sí al designio de Dios sobre nosotros. Tú que eres amiga de Dios y lo ves cara a cara, consíguenos de Él el don de la pureza de corazón, la fortaleza para resistir la tentación y la gracia de perdonar como tú perdonaste. Te agradecemos, Santa María Goretti, Niña de Dios,
el amor a Dios y a los hermanos que has sembrado ya en nuestro corazón. Amén. Hermanos, María Goretti nos espera en el cielo. Desde allí intercede por nosotros, especialmente por los jóvenes y por los que sufren de abusos. El Papa León XIV, en su reciente catequesis sobre los santos, recordó: María Goretti no necesitó estudios ni poder, necesitó un corazón limpio. Esa es la santidad que Dios pide a todos, no solo a los niños. Hoy, al terminar este video, te invito a hacer dos cosas. La primera, si eres joven, pide a María Goretti que te ayude a vivir la pureza en medio de un mundo que te empuja a todo lo contrario. Y la segunda, si tienes una herida en el corazón por alguien que te ha hecho daño, pídele que te conceda la gracia de perdonar como ella perdonó. Los que siembran con lágrimas, con gozo segarán. Salmo 126, 5. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que Santa María Goretti, mártir del perdón y de la pureza, interceda por nosotros. Amén. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo.